Si hoy fuera mi último día, al menos esta verdad quedaría contada. Lo que voy a relatar les explica por qué hay cicatrices que no se cierran nunca, por qué ciertos dolores se incrustan en el alma como brasas encendidas que no se apagan. He cargado esta historia durante más de 3 décadas. Y no fue sino hasta que cumplí 72 años que sentí el coraje para abrir mi pecho y soltar lo que me consume desde dentro. Soy Marta, aunque muchos me conocen como la abuela Marta. Nací en 1952 en un pequeño pueblo del corazón de Michoacán. Era otro tiempo, otro mundo, otro ritmo de vida. Antes de empezar, quisiera que me dijeran desde qué rincón me escuchan. Déjenmelo en los comentarios, porque sentir que no estoy sola en este momento tan duro, me da fuerza. Si pueden, denle me gusta y suscríbanse, eso me ayuda a seguir contando memorias que duelen, pero que deben salir a la luz. La historia que voy a compartir ocurrió en 1991. Yo tenía 39 años y llevaba 22 casada con Oswaldo, pastor de nuestra iglesia, un hombre que en ese entonces todavía admiraba. Nuestra hija Iracema tenía 16 años. Era una jovencita preciosa, de rizos definidos y ojos color miel que brillaban cuando sonreía. Parecía una muñequita, dulce y tierna, de esas que ablandan cualquier corazón. Nuestro hijo Jesús tenía 18, y la más pequeña, Concepción, apenas contaba con 12 años. En esos días, todo parecía caminar en orden, como si Dios bendijera cada paso. Vivíamos en una casita modesta pero cálida, a 2 cuadras de la iglesia donde Oswaldo predicaba desde hacía más de una década. Tenía 3 recámaras chiquitas, una sala que también era comedor y cocina, y un patio lleno de mis hierbas, menta, epazote, cilantro. El aroma de hierbabuena mezclado con café recién hecho llenaba el aire desde temprano. Oswaldo era respetado por todos en la comunidad. Alto, fuerte, con voz profunda que llenaba el templo los domingos. Sus canas en las sienes le daban un aire sabio que encantaba a los fieles. Siempre vestido impecable con camisa blanca y pantalón oscuro, ambos planchados por mí con dedicación. Le gustaba verse bien, era vanidoso, pero eso nunca me molestó. Yo me sentía orgullosa de ser su esposa, de verlo tan admirado por la gente. Nuestra vida diaria era tranquila, predecible, con rutinas que daban paz. Él se levantaba a las 5 para orar y leer la Biblia. Yo me incorporaba poco después para preparar el desayuno. Pan hecho en casa, mantequilla, café bien negro, y leche fresca que comprábamos cada mañana al pasar de don Sebastián y su vaca. Los niños se iban a clase, Oswaldo salía a visitar a los hermanos, y yo me quedaba con las tareas del hogar. A veces ayudaba con costuras para completar el gasto. Iracema siempre fue diferente. Desde niña mostraba una fe profunda. Sabía recitar versículos sin equivocarse, cantaba en el coro con una voz suave y clara, ayudaba con los más pequeños. Nunca me dio problemas de conducta. Al llegar de la escuela, lo primero que hacía era besarme la mejilla y preguntarme cómo había estado mi día. Era mi sombra, mi ayuda, mi alegría. Oswaldo la adoraba. Decía que Dios nos había bendecido con una hija así, tan entregada a las cosas del Señor. Los fines de semana, si no había compromisos pastorales, los llevaba a pasear al Zócalo o a comer nieve. Iracema volvía feliz, contando las charlas con su papá, los consejos, las risas. La iglesia era el centro de nuestra existencia. Una construcción de ladrillo limpio, con campanario pequeño, pero firme. Tenía bancas de madera que Oswaldo mismo había armado junto a los hermanos. El púlpito era sencillo, el piano, pequeño, tocado por doña Palmira en cada culto. Las ventanas de vitrales llenaban de color la nave al atardecer. Y el aroma a cera mezclado con flores frescas siempre estaba presente. Los domingos, no cabía un alma más. Oswaldo sabía llegarle al corazón a la gente. Hablaba del perdón, del amor en la familia, de las bendiciones que vienen cuando uno camina por la senda de Dios. Yo siempre me sentaba en la misma banca, lado izquierdo, tercera fila, con mis hijos junto a mí. Me hinchaba el pecho de orgullo al ver cómo lo escuchaban, cómo le creían. Durante la semana, pasaba largas horas en la iglesia. Sermones, reuniones, visitas, preparación de cultos. Llegaba tarde, pero satisfecho, y yo le servía comida caliente mientras platicábamos en la cocina. Iracema era su mano derecha en todo eso. Limpiaba bancas, acomodaba himnarios, decoraba el altar. Los sábados iba con él para dejar todo listo para el culto del día siguiente. Volvían charlando, emocionados por nuevas ideas para la congregación.
Era hermoso verlos así, padre e hija unidos por una misma devoción. Yo creía que teníamos un matrimonio fuerte. 22 años juntos, 3 hijos educados con valores cristianos. Nunca me había dado razones para dudar. Era atento, considerado, tomábamos decisiones en pareja. Claro que teníamos diferencias, como cualquier matrimonio, pero las hablábamos y llegábamos a acuerdos. A sus 50 años, Oswaldo seguía siendo un hombre atractivo. Hacía ejercicio, comía sano, nunca tomaba ni fumaba. Siempre pulcro, perfumado con una loción que yo misma le regalaba en sus cumpleaños. Me halagaba cuando me arreglaba para ir al templo. Me tomaba la mano al orar. Nuestra intimidad era respetuosa, sin excesos, pero con cariño y complicidad. Para la comunidad, éramos una familia modelo. Nos invitaban a todo, bodas, cumpleaños, bautismos. Le pedían consejo a Oswaldo sobre cómo criar hijos, y él nos ponía como ejemplo. Yo me sentía bendecida. Cuando caminaba por el pueblo, todos me saludaban con respeto. Ahí va la esposa del pastor, decían, y eso me llenaba de orgullo. En 1991, el mundo afuera empezaba a cambiar, pero nuestro pueblo seguía siendo como un rincón detenido en el tiempo. No había internet, ni cable, ni celulares. Las noticias llegaban por la radio o los periódicos con retraso, y los chismes del pueblo se compartían los domingos en la plaza después del culto. Era una vida sencilla, de puertas abiertas y vecinos con nombre. Un mundo donde los problemas se resolvían con diálogo y oración. Las primeras señales de que algo no iba bien llegaron tan discretas que me tomó meses notarlas. Oswaldo empezó a pasar aún más tiempo en la iglesia. Llegaba tarde, siempre con una excusa distinta. Decía que estaba organizando la biblioteca, preparando sermones especiales, atendiendo hermanos en crisis. Iracema también comenzó a comportarse diferente. Ya no hablaba tanto al volver de la escuela. Respondía con monosílabos, se encerraba en su cuarto y perdía interés en las actividades de la iglesia que antes tanto disfrutaba. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que era el cansancio, que estaba atravesando una etapa difícil. Una tarde, doña Sebastiana, mi vecina de al lado, me hizo un comentario que me dejó intranquila. Estábamos platicando por la barda del patio cuando me dijo que había visto a Iracema llegar tarde varias noches, sola, después de que ya todos dormíamos. Me preguntó si estaba colaborando en algún proyecto en la iglesia, porque las luces se quedaban encendidas y luego veía a la niña entrar en casa. Esa noche, cuando Oswaldo regresó, le conté lo que me dijo Sebastiana. Con mucha calma me explicó que Iracema lo ayudaba a clasificar los libros, que prefería hacerlo de noche cuando no había ruido. Agregó que nuestra hija mostraba una madurez admirable, con ideas innovadoras para mejorar la organización del templo. Me tranquilizó. Hasta me sentí orgullosa. Pero los cambios en ella se hicieron más evidentes. Antes le gustaba estar en la cocina conmigo, ahora siempre quería quedarse en la iglesia después del culto. Volvía tarde, se encerraba en su cuarto y muchas veces la escuchaba llorar en silencio. Si le preguntaba, decía que eran problemas con amigas de la escuela, cosas de adolescentes. Oswaldo también cambió. Se volvió más reservado. Ya no me contaba sus asuntos pastorales como antes. Decía que eran cargas muy pesadas para que yo me preocupara. Notaba que evitaba mi mirada, que se ponía incómodo con ciertas preguntas. Una noche desperté y me di cuenta de que no estaba a mi lado. Lo busqué por la casa, no estaba. Me preocupé. Pensé que tal vez había salido por alguna emergencia. Volvió casi a las 2 de la madrugada. Dijo que había tenido que llevar al centro de salud a doña Ermelinda, una hermana que se sintió mal. No desconfié. Era común que saliera a ayudar a quien lo necesitaba, pero esas salidas nocturnas se volvieron frecuentes. Siempre tenía una justificación lógica, un enfermo, una reunión urgente, una visita pastoral. Y yo seguía creyendo. Oswaldo siempre había sido entregado a su labor. Era una de las cosas que más admiraba de él. Iracema, por su parte, se veía cada vez más desgastada. Bajó de peso, tenía ojeras, parecía agotada. Cuando le insistía que fuéramos al médico, se negaba. Decía que era el estrés de los estudios. Sus calificaciones empezaron a bajar. Fui a hablar con la directora. Me dijo que Iracema se mostraba distraída, que a veces se dormía en clase. Los profesores estaban preocupados por su cambio de actitud.
Fue entonces cuando empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Oswaldo llegaba con un olor raro. No era perfume, pero sí un aroma dulce que no reconocía. Encontraba en su ropa pelusas de telas que no usábamos en casa. Una vez hallé un pañuelo con marca de labial en su bolsillo. Cuando le pregunté, dijo que era de alguna hermana que lloró durante una consejería. Iracema también me evitaba. Cuando intentaba pasar tiempo con ella, se excusaba. En las comidas, apenas hablaba. Comía poco y se levantaba antes de que termináramos. Durante las oraciones familiares, parecía ausente. No rezaba como antes, solo movía los labios mecánicamente. Un domingo decidí quedarme en la iglesia después del culto para ayudar a limpiar. Por lo general regresaba a casa, pero algo me dijo que me quedara un rato más. Mientras barría, escuché voces en el cuarto trasero donde se guardaban los artículos de limpieza. Reconocí la voz de Oswaldo, hablaba en susurros. Pensé que era una conversación pastoral. Pero lo que oí me dejó helada. Decía palabras impropias, frases que un pastor no debería pronunciar. La otra voz era de mujer, muy bajita. No pude identificarla. Me temblaban las manos. Me fui sin hacer ruido, fingiendo no haber oído nada. Llegué a casa confundida. Quise pensar que estaba aconsejando a alguien en problemas graves. Que todo tenía una explicación. Me obligué a creerlo. Más tarde, Iracema dijo que iría a casa de una compañera. Regresó al anochecer, con el cabello alborotado y la ropa arrugada. Dijo que habían estudiado mucho. Se metió a bañar y tardó demasiado. Salió con los ojos enrojecidos. Oswaldo llegó a la hora habitual, pero nervioso. Dijo que había tenido un día pesado. Cenó poco y se acostó temprano. Durante la noche, se movía inquieto en la cama. Los días siguientes fueron extraños. Padre e hija evitaban coincidir en el mismo espacio. Si uno entraba en la sala, el otro se iba. Durante las comidas, no se miraban. El ambiente era denso. Intenté hablar con cada uno, pero ambos negaban que algo estuviera mal. Una tarde decidí sorprender a Oswaldo con una merienda. Fui a la iglesia antes de lo habitual. No encontré a nadie en la nave. Escuché ruidos en la oficina pastoral del fondo. Caminé con cuidado, queriendo darle una sorpresa. Pero lo que vi al asomarme por la puerta entreabierta me quebró para siempre. Lo que vi al asomarme por la puerta me partió el alma en 1000 pedazos. Oswaldo estaba abrazando a una mujer y la besaba con una pasión que jamás imaginé en él. No era un gesto pastoral, no era consuelo espiritual. Era deseo, traición, lujuria. Quise gritar, entrar y enfrentarlos. Pero algo me dejó paralizada. Fue cuando la mujer giró un poco la cabeza y reconocí su rostro. El mundo se me vino encima. No era una feligresa cualquiera, no era una desconocida. Era Iracema, mi hija de 16 años. La bandeja con la merienda se me cayó de las manos. El ruido hizo que se separaran de golpe. Oswaldo volteó y me vio en la puerta. En sus ojos vi pánico, vergüenza y desesperación. Iracema se quedó de espaldas, los hombros temblando. Sin decir una palabra, di la vuelta y salí corriendo de la iglesia. Corrí por las calles sin rumbo, con esa imagen grabada en la mente. La gente me miraba pasar sin entender. Yo sentía que algo me desgarraba por dentro. Llegué a casa, me encerré en el baño y vomité hasta no tener nada. Lloré de una manera que nunca había llorado. Era un llanto que salía del fondo del alma y me dolía en el cuerpo entero. Intentaba encontrar una explicación, pero no la había. Mi esposo y mi hija, las dos personas que más amaba, me habían traicionado de la forma más cruel. No era solo adulterio, no era solo rebeldía. Era la ruptura de todo principio, de todo lo que sostenía nuestra vida y nuestra fe. Cuando logré calmarme un poco, las preguntas me golpearon como piedras. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo empezó? ¿Quién sedujo a quién? ¿Cómo podían verme a la cara todos los días? ¿Cómo Oswaldo se subía al púlpito a predicar sobre moral familiar después de lo que hacía? Iracema, mi niña, ¿cómo pudo? Todos los cambios en ella tenían sentido ahora. El aislamiento, la tristeza, los ojos hinchados. Sabía que estaba haciendo algo terrible, pero seguía. Pasé la tarde encerrada fingiendo dolor de cabeza para no hablar con nadie.
Jesús llegó de la escuela y me preguntó si estaba bien. Le mentí. Concepción entró después con la misma pregunta. ¿Cómo explicar a una niña de 12 años que su mundo se acababa? Oswaldo llegó a la hora de siempre, como si nada. Tocó la puerta y me preguntó si necesitaba algo. Su voz era normal, controlada. Como si no lo hubiera visto besando a nuestra hija. Su frialdad me asustó más que la traición. Iracema entró poco antes de la cena. Escuché cómo saludaba a su papá, cómo él le respondía con naturalidad. La facilidad con que fingían normalidad me dejó helada. Esa noche no dormí. Pensé en confrontarlos, en echar a Oswaldo, en contarle a la iglesia, en ir a las autoridades. Cada opción parecía un abismo. Si exponía la situación, no solo él quedaría destruido. Iracema sería señalada, juzgada. Era mi hija. No podía condenarla públicamente. ¿Y cómo explicarle a Jesús y Concepción? ¿Cómo romper la imagen de su padre? Las preguntas crecían y las respuestas no llegaban. Al día siguiente, Oswaldo salió temprano como siempre. Iracema desayunó, tomó sus útiles y se fue a la escuela. Como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que no era una alucinación. Esa imagen de los dos juntos estaba marcada en mi mente con dolor. Esperé a que salieran y me fui a la iglesia. Necesitaba confirmar lo que había visto. La oficina pastoral estaba cerrada, pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Entré y busqué. No tardé en encontrar pruebas. En un cajón hallé papeles escritos con la letra de Iracema. Mensajes de amor que una hija no debería escribirle a su padre. Fechas, horarios, promesas de encuentros. Algunos con meses de antigüedad. No era algo reciente. Era una relación que llevaba tiempo gestándose frente a mis ojos. Salí con esos papeles en la mano sintiendo que cargaba mi propia sentencia. Regresé a casa y me senté a leerlos una y otra vez, destruyendo cualquier esperanza de que fuera un malentendido. Cuando Iracema volvió de la escuela la esperaba en la sala. Le mostré los papeles y le pedí que me explicara. Se echó a llorar, pero no lo negó. Confirmó lo que yo ya sabía, aunque se negó a dar detalles. Dijo que se sentía mal, que no podía parar. Le pregunté desde cuándo. Me respondió que desde el año anterior, cuando cumplió 15, que al principio pensó que era cariño de padre, que luego se dio cuenta de que no lo era. Lo que más me desgarró fue cuando me dijo que Oswaldo le repetía que era algo normal, que era una forma especial de amor, que nadie entendería y que no debía contarlo. En ese momento entendí que mi hija también era víctima. Que Oswaldo había usado su autoridad de pastor y de padre para manipularla. Pero eso no borraba mi dolor. Yo estaba dividida entre la rabia y la compasión, entre protegerla y rechazarla. Esa tarde, cuando Oswaldo llegó a casa, los tres nos quedamos en la sala. Fue la conversación más difícil de mi vida. Al principio intentó negarlo. Luego trató de minimizarlo. Después quiso justificarlo. Decía que eran muestras de cariño mal interpretadas. Cuando le mostré los papeles, cambió el discurso. Afirmó que Iracema se le había ofrecido, que él había resistido, pero que al final era solo un hombre. Escuchar cómo culpaba a nuestra hija de 16 años me reveló al verdadero Oswaldo. No era el pastor ejemplar que yo había admirado. No era el padre amoroso que yo creía conocer. Era un manipulador que había usado su posición para seducir y ahora buscaba liberarse de responsabilidad. Le exigí que se fuera de la casa de inmediato. Que recogiera sus cosas. Que nunca más tocara a Iracema. Que dejara de fingir ser un hombre de Dios. Oswaldo quiso negociar. Pidió tiempo para preparar su salida. Dijo que un retiro repentino levantaría sospechas. Pero yo ya no estaba dispuesta a proteger su reputación a costa de mi salud mental. Le di 24 horas para irse. Si no, yo misma contaría todo en la iglesia. Él entendió que hablaba en serio. En 22 años de matrimonio nunca había hecho amenazas vacías. Esa noche tuve que hablar con Jesús y Concepción. Les expliqué que su padre se iría a vivir a otro sitio por un tiempo. No di detalles. Jesús, con 18 años, percibió la gravedad, pero no insistió. Concepción lloró sin entender. Iracema se quedó en su cuarto, sin participar. Yo tampoco sabía cómo tratarla, cómo separar a la víctima de la participante, cómo protegerla sin negar la traición. Al día siguiente Oswaldo empacó algunas cosas y se fue.
Dijo que se quedaría en casa de Sebastián, uno de los diáconos, mientras encontraba una solución. Pidió perdón. Dijo que había perdido el control, que nunca quiso hacer daño. Pero sus disculpas sonaban huecas, ensayadas. Con su salida, la dinámica en la casa cambió por completo. El silencio se instaló. Iracema iba a la escuela y se encerraba al volver. Jesús pasaba más tiempo fuera, escapando de la tensión. Concepción preguntaba cuándo volvería su papá y yo no tenía respuesta. ¿Cómo explicar a una niña que el hombre que admiraba había hecho algo imperdonable? Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. Despertaba cada mañana deseando que todo fuera una pesadilla, pero la realidad me golpeaba de nuevo. La casa se sentía vacía sin Oswaldo, pero también respiraba un alivio extraño por no fingir normalidad ante él. Durante el día, cuando los niños estaban en clase, yo lloraba hasta no poder más. Lloraba por la vida que había perdido, por el matrimonio que resultó ser mentira, por la hija que ya no sabía cómo amar. En la iglesia, la situación se complicó. Oswaldo inventó una excusa para justificar su ausencia, algo sobre problemas de salud y reposo. Pero la gente empezó a preguntar. Doña Ermelinda vino a mi casa para saber si necesitaba algo durante la supuesta enfermedad de mi marido. Tuve que mentir. Fingir que era agotamiento físico y emocional. Cada mentira me hacía sentir peor, cómplice de su engaño. Pero, ¿cuál era la alternativa? Contar la verdad significaría destruir no solo a Oswaldo, sino exponer a Iracema a un juicio público que la marcaría para siempre. Iracema seguía rara, más cerrada. Las primeras semanas tras la salida de su padre pareció aliviada, como si se quitara un peso de encima. Pero pronto comenzó a mostrar señales de que lo extrañaba, no al abusador, sino al papá que conocía antes. Era confuso para ella y también para mí. Una noche, casi un mes después, Iracema vino a mi cuarto. Se sentó en la orilla de la cama y, por primera vez desde que todo salió a la luz, me miró a los ojos. Me preguntó si la odiaba, si podría amarla de nuevo. Dijo que entendía si yo quería echarla también. En ese momento me di cuenta de que mi hija sufría tanto como yo, quizá más. Cargaba no solo la culpa, sino la confusión de haber sido manipulada por quien debía protegerla. Vi a una niña asustada que no entendía del todo lo vivido. La abracé esa noche. Le dije que la amaba, que siempre la amaría, pero que necesitaríamos tiempo para sanar. Le expliqué que lo ocurrido no era su culpa, que Oswaldo había abusado de su posición para confundirla. Pero también fui clara. Algunas cosas habían cambiado para siempre y nuestra relación tendría que reconstruirse desde cero. Ella lloró mucho. Pidió perdón una y otra vez. Prometió que nunca más me haría daño, que haría lo que fuera para recuperar mi confianza. Yo podía ver en sus ojos que era sincera, pero sabía que el perdón es un proceso largo, no una decisión de una noche. Oswaldo seguía intentando comunicarse conmigo. Mandaba notas con hermanos de la iglesia, me dejaba papeles en el buzón, me llamaba al teléfono fijo. En cada mensaje prometía cambiar, pedía una segunda oportunidad, hablaba de la familia como si él no la hubiera destrozado. Yo no respondía. Cada palabra suya me revolvía el estómago. Intentaba convencerme de que no llevara el asunto a las autoridades ni a los ancianos de la iglesia. Decía que eso destruiría a todos, que Iracema sería señalada, que yo misma quedaría expuesta. Era su forma de mantenerme en silencio. Mientras tanto, la economía de la casa empezó a resentirse. Oswaldo era quien traía la mayor parte del ingreso. Con su salida, quedamos prácticamente con lo que yo ganaba de costuras y trabajos ocasionales. Jesús, con 18 años, decidió dejar la preparatoria para trabajar en una tienda de abarrotes y ayudar con los gastos. Me dolió permitirlo, pero no había otra salida inmediata. Concepción notaba el cambio y se ponía nerviosa. Iracema, sumida en su propio proceso, apenas hablaba. Había días en que no comía y otros en que lloraba encerrada en el baño. Yo trataba de mantener la casa en orden, pero dentro de mí todo era caos. En la iglesia, los rumores crecían. Algunos preguntaban por qué Oswaldo no regresaba. Otros insinuaban problemas conyugales. Los ancianos me invitaron a reuniones para apoyarme en oración. Yo iba, callaba, asentía. Era un silencio que me quemaba por dentro. Una tarde, después del culto, uno de los diáconos se me acercó. Me dijo en voz baja que había escuchado cosas preocupantes sobre Oswaldo.
que varias hermanas comentaban conductas extrañas con jóvenes. Que quizá era momento de decir la verdad para proteger a otras. Sus palabras me helaron. Comprendí que lo que había pasado con Iracema podía no ser un caso aislado. Esa noche recé con una desesperación que no sentía desde niña. Pedí a Dios claridad, fuerza para actuar. Ya no podía seguir callando. Decidí que al día siguiente hablaría con los ancianos de la iglesia. Quería que supieran, que dejaran de ver a Oswaldo como un pastor intachable. Pero también tenía miedo. Miedo de que no me creyeran. Miedo de que culparan a Iracema. Miedo de que todo se volviera en mi contra. Al amanecer, mientras preparaba café, Iracema entró a la cocina. Tenía los ojos hinchados. Me pidió que no dijera nada aún. Que necesitaba terminar el ciclo escolar, que no soportaría ser señalada por todos. Que ella misma hablaría cuando se sintiera lista. La abracé. Le dije que su voz importaba y que no la presionaría. Pero también le expliqué que había otras jóvenes en riesgo. Que guardar silencio podía significar que alguien más sufriera lo mismo. Iracema asintió, pero no habló más. Se fue a la escuela cabizbaja. Ese día no pude ir a la iglesia. Me quedé en casa cosiendo y pensando. La casa estaba silenciosa salvo por el ruido de la máquina de coser. Jesús llegó al anochecer con olor a sudor y pan fresco. Había trabajado todo el día en la tienda. Me miró con seriedad y me preguntó qué pasaba realmente. No supe qué decirle. Él ya intuía que la ausencia de su padre no era simple. No insistió, pero me dejó claro que estaba dispuesto a proteger a sus hermanas y a mí. Concepción entró con su cuaderno de tareas, preguntando si podía ayudarla con matemáticas. Me senté con ella y fingí normalidad. Era como vivir dos vidas, la de madre que sostiene a sus hijos y la de mujer rota que apenas respira. Las semanas pasaron. Oswaldo siguió enviando mensajes, prometiendo rehabilitarse, pidiendo volver. Yo no cedí. Mi prioridad era proteger a mis hijos y, sobre todo, a Iracema. Sabía que cualquier acercamiento podía reactivar la manipulación. La relación con la iglesia se volvió insostenible. Cada domingo, sentía que todos me miraban, que murmuraban a mis espaldas. Algunos me ofrecían ayuda sincera, otros curiosidad disfrazada de compasión. Yo asistía solo para acompañar a Concepción al culto infantil. Me sentaba al fondo, evitaba las conversaciones. Una tarde, recibí una carta de Oswaldo. No era como las anteriores. Era larga, escrita a mano, con letra temblorosa. Decía que había decidido irse del pueblo para buscar perdón y sanidad. Que renunciaba al ministerio, que no volvería a predicar. Que esperaba que algún día pudiéramos perdonarlo. Leí esa carta varias veces. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque su partida significaba menos riesgo para Iracema y para mí. Tristeza porque, a pesar de todo, una parte de mí seguía llorando al hombre que creí conocer. Guardé la carta en una caja, junto con los papeles que encontré en la oficina pastoral. Eran pruebas de una historia que nadie más sabía completa. Pruebas que algún día, tal vez, mostraría. Por ahora, mi única meta era sacar adelante a mis hijos y recomponer los pedazos de mi vida. Con el tiempo, Iracema y yo empezamos a reconstruir algo parecido a una relación madre-hija. Al principio era apenas un contacto mínimo, una convivencia silenciosa, pero poco a poco las palabras regresaron. Hicimos juntas pequeños rituales para sanar. Salíamos a caminar al mercado los sábados, comprábamos pan dulce y nos sentábamos en la plaza a mirar pasar a la gente. No hablábamos del pasado, solo del presente inmediato. Era como aprender de nuevo a estar juntas sin que el dolor lo llenara todo. Jesús seguía trabajando para ayudar en casa, y Concepción terminó la primaria con buenas notas. Yo sentía que, aunque la herida seguía abierta, al menos, estábamos respirando. Decidí vender la casita cerca de la iglesia. No podía seguir viviendo entre esas paredes cargadas de recuerdos y secretos. Con el dinero compré un pequeño terreno en otro barrio del mismo pueblo, más alejado. Construimos poco a poco una casa modesta, pero nuestra. Allí, nadie nos asociaba con Oswaldo ni con la iglesia. Era un espacio limpio para empezar de nuevo. Dejé de asistir a los cultos. No podía seguir fingiendo fe en un lugar que había permitido tanto silencio y encubrimiento. Busqué un trabajo fijo en un taller de costura y me lo dieron. No ganaba mucho,
pero era suficiente para mantenernos. Iracema terminó la preparatoria y decidió estudiar enfermería en una ciudad cercana. Fue un paso importante para ella, para recuperar su propio proyecto de vida. Jesús volvió a clases nocturnas para acabar el bachillerato. Concepción empezó la secundaria con ilusión. Yo los miraba y pensaba que, a pesar de todo, mis hijos estaban avanzando. Oswaldo nunca volvió al pueblo. De vez en cuando llegaba una carta breve sin dirección de remitente, pidiendo perdón, diciendo que oraba por nosotros. Yo las guardaba sin responder. No quería que su sombra entrara de nuevo en nuestra vida. A veces, al leerlas, me invadía la rabia, otras veces la tristeza. Pero ya no me paralizaban. Había comprendido que mi historia no era una vergüenza sino una advertencia. Que el silencio protege al agresor y lastima a las víctimas. Que contar la verdad, aunque duela, libera. Por eso empecé a escribir mi historia en cuadernos viejos. Al principio solo para mí, para ordenar los recuerdos. Después pensé que quizá algún día alguien la leería y entendería que no estaba sola. Escribir se volvió mi forma de rezar, de sacar de adentro todo lo que me ahogaba. Las noches en que el insomnio me ganaba, me sentaba en la mesa de la cocina con una vela y escribía hasta que amanecía. Cada palabra era un pedazo de dolor que dejaba sobre el papel. Así, poco a poco, fui encontrando una voz que creía perdida. Iracema también buscó ayuda profesional. Fue a terapia en la ciudad donde estudiaba. Aprendió a nombrar lo que vivió, a entender que no era culpable. Regresaba los fines de semana y me contaba, con cautela, lo que iba aprendiendo. A veces llorábamos juntas, otras reíamos con timidez. Era como ver a una planta seca volverse a llenar de verde. Jesús encontró un trabajo mejor y volvió a sonreír. Concepción se hizo más fuerte de lo que yo esperaba para su edad. La vida nos obligó a crecer rápido, pero no nos venció del todo. Hoy, al contar esto, no busco compasión. Busco que otras mujeres, otras madres, otras hijas entiendan que el silencio no es protección. Que aunque duela, hay que romperlo. Que aunque parezca imposible, hay salida. He aprendido que se puede perder casi todo y aún así seguir en pie. Que la fe puede transformarse en algo más íntimo, menos de templo y más de verdad. Que el amor materno no se destruye aunque se llene de cicatrices. Por eso, hoy escribo. Para que quede constancia. Para que mi hija, mis nietos, quien quiera leer, sepan que esta fue mi vida y que, a pesar de todo, seguimos aquí.